Amada iglesia, no podemos negar que el sufrimiento y las dificultades son una de las más grandes realidades que todos nosotros tendremos que enfrentar de este lado de la eternidad. Y esto nosotros lo vemos no solo por la experiencia que a diario tenemos que vivir en nuestras vidas, sino porque la Escritura misma nos da testimonio de esto. O sea, nosotros vemos hombres que tuvieron que enfrentar distintas circunstancias de sufrimiento. De hecho, mis amados hermanos, nosotros ante esta realidad, como seres humanos, hemos tratado de minimizar el sufrimiento en lo más posible y los efectos que el sufrimiento y el dolor causan. De hecho, existen avances significativos y muy efectivos en cuanto a eso, terapia contra el dolor, tratamientos y distintas cosas que lo que hacen es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas cuando están en sufrimiento, particularmente cuando estamos enfrentando enfermedades. La verdad es que a pesar de todo ello, todavía hay mucho sufrimiento para el que no hay tratamiento. Y tendremos que vivir con ello. Esa es la triste realidad. Sin contar con el sufrimiento que también por causa del Evangelio nosotros como creyentes tendremos que experimentar. Y si algo, mis amados hermanos, es una de las más grandes luchas que como pastor, un discípulo, un pastor tiene que enfrentar, es cuando un hermano o un miembro de la iglesia expresa que está atravesando por un momento de sufrimiento, de dolor, de aflicción. Es algo que de verdad lo carga a uno. Y Pablo no es ajeno a esto. De hecho, el apóstol en la carta a los segundos a los Corintios va a hablar acerca del sufrimiento en muchas de sus porciones. Inicia la carta precisamente con eso. El apóstol, como lo podemos ver, inicia la carta con su saludo habitual. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está mencionando quiénes son los destinatarios y quiénes son los que están enviando los saludos. No solamente es el apóstol Pablo y Timoteo, sino es Dios mismo, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Lo que está indicando aquí son dos cosas: procedencia y pertenencia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es su Padre, Jesús es el Señor, y ellos vienen a la gracia y a la paz. Para la iglesia estas palabras deberían ser importantes porque son miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como dice un autor, mediante Jesucristo, a Él le deben fidelidad, lealtad y perfecta obediencia porque Él es su Señor. Cada miembro de la familia de la fe recibe las bendiciones de Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Gracia, un regalo inmerecido, y la paz, la confianza y la seguridad en medio de cualquiera que sea las circunstancias. Y esas vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Así que es un glorioso saludo con el que nos abre la carta, pero que también nos va a presentar el Evangelio, porque después de este saludo pasa de inmediato a abordar un problema, y es el sufrimiento. Y las razones por las cuales los cristianos sufren en este contexto. Y también para explicar qué es lo que el cristiano debe hacer con el sufrimiento. Y yo veo dos cosas que los cristianos pueden hacer cuando están enfrentando el sufrimiento: consolar a otros y no depender de ellos mismos. Lo que lleva a preguntarnos en ocasiones por qué Dios permite el sufrimiento. Y a veces a esta pregunta no hay respuesta. No hay respuesta. Uno lee el libro de Job. Uno lee el libro de Job. Y Job está enfrentando uno de los más grandes dolores. Y Dios no le responde. ¿Por qué le permitió eso? Pero se le revela de una forma maravillosa. Mi objetivo en esta mañana, mis amados hermanos, no es responder a la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Mi objetivo en esta mañana es que a través de este estudio podamos comprender cómo nuestras vidas pueden ser consoladas y podamos entonces nosotros consolar a otros, y que entendamos que debemos confiar en Dios y no en nosotros mismos, como lo presenta el apóstol en esta porción. En este sermón que yo he titulado Un mejor y mayor consuelo. Un mejor y mayor consuelo. El sufrimiento, según lo que nos va a presentar el apóstol, ayuda a los creyentes a confiar completa y totalmente en Dios por medio de Cristo. Así que nosotros podemos responder a esta pregunta primero, reconociendo que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para que nosotros podamos consolar a otros.
podamos consolar a otros. Acompáñame nuevamente leyendo la palabra de Dios en el versículo 3 al versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros, a consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que Pablo nos presenta aquí cómo el creyente debe responder ante el sufrimiento, y es que puede consolar a otros. El verso inicia con una palabra, bendito. Esa palabra es una expresión de alabanza que se aplica única y exclusivamente a Dios en las Escrituras. Lo que esto nos muestra es que toda la alabanza debe ser dirigida a Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros le rendimos honor porque Él es digno. Piensen en lo que dice el Salmo capítulo 103, el versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Piensen en lo grande, en lo único, en lo maravilloso, en lo poderoso, en lo misericordioso, en lo justo que es el Señor, en los grandes que son sus obras. Eso es lo que nosotros debemos pensar cuando alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Con estas palabras, Pablo está llevando a la iglesia a reconocer al poderoso Señor. Y es una acción que nosotros hacemos con nuestra vida entera. Porque la mejor expresión de alabanza es una vida rendida delante de Dios. Romanos capítulo 2, el versículo 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Es la forma en la que nosotros debemos entregar nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Es la mejor alabanza a Dios. Hablando bien, declarando el carácter de Dios. Ayer hablábamos con el grupo de músicos, Hebreos capítulo 3, el versículo 15. ¿Cuál es la mejor alabanza? ¿Cuál es la alabanza que el pueblo debe darle a Dios? Fruto de labios que confiesan su nombre. En otras versiones dice, hablando bien de Dios y declarando su carácter, o donde proclamemos nuestra lealtad hacia Él. Esa es la alabanza que nosotros debemos darle. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que debemos hacer nosotros. Bendito sea el Dios y Padre. Es un reconocimiento por lo que es Él. Proclamar el mérito, el valor infinito, sus virtudes. En medio del sufrimiento y en medio del dolor, la respuesta a Dios es la alabanza. Debemos entender que esto surge en nuestras vidas reconociendo la más grande bendición que nosotros hemos recibido. Que hemos sido salvos de nuestra condenación eterna. Esa es la razón por la cual nosotros alabamos. Ese es el más grande beneficio. El Salmo capítulo 103, nuevamente, el salmista dice, Él es quien ¿qué? Perdona todas tus iniquidades. Si ese beneficio no te lleva a alabar a Dios, entonces no sé qué puede hacerlo. Esa es la razón por la cual nosotros alabamos. En estos versos nosotros reconocemos o podemos ver que Él es bendito, digno de toda la alabanza. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos razones y motivaciones por las cuales nosotros podemos alabarle a Él, reconocerle como Él es. Y es una alabanza que Pablo le dice a la iglesia que dirige hacia Dios. Esa es una alabanza que se da a Él. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque Él es la fuente del consuelo, porque Él es el protector, Él es el Padre, el que nutre, el sustentador. Él es el que da en todo caso de sus misericordias.
nos ve nuestra condición, nos ve nuestras circunstancias y está dispuesto para ayudarnos. Él es la fuente del consuelo eterno, un consuelo que nunca se acaba. Él es eterno, de manera tal que todo lo que Él provee lo provee eternamente. Por eso Él es fuente de misericordias y Dios de toda consolación. Así que, mis amados hermanos, aquí nosotros podemos pensar algo. ¿Habrá algún momento en que el consuelo de Dios terminará? ¿Habrá un momento en que las misericordias de Dios dejen de ser nuevas cada mañana? Por eso nosotros podemos alabarle y bendecirle. Dirigirle esa adoración a Él. Es como dice un comentarista: Dios de toda consolación, Dios siempre está dispuesto a consolar a quienes claman a Él, por muy dura que pueda ser la adversidad. Dios demuestra que está cerca de sus santos y les garantiza toda la ayuda que puedan necesitar. Es por eso que la traducción Dios habla hoy dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Es un Padre bueno, es un Padre amoroso que siempre nos ayuda dándonos consuelo. ¿Y cómo nos consuela Dios? Mire lo que dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y la expresión acá para consuelo es una expresión hermosa. La porción va a usar constantemente una palabra. Y aunque no soy muy de decir las palabras en griego, la palabra es parakaleo, que significa llamar al lado de, estar cerca, invitar, confortar, animar, llamar al lado de uno. Es una palabra que se usa también en un sentido judicial, de un abogado que presta una ayuda legal, pero que también da consuelo y dirección. Es un abogado que está dispuesto a asesorar y a tranquilizar a aquella persona que está en angustia cuando está en una situación legal que no sabe qué hacer. Dios está obrando de esta manera. Mis amados hermanos, esto nos da a nosotros seguridad, porque no hay dificultad, no hay circunstancia, no hay tribulación de la que Dios no esté al tanto o de la que esté distante, de la que esté lejano. Dios está infinitamente interesado en el cuidado y la consolación de sus hijos, dice alguien, en medio de todas sus tribulaciones, todas sus tribulaciones. Por lo tanto, podemos estar seguros de que nunca estamos solos en el sufrimiento. Nunca estamos solos en el sufrimiento, sea cual sea el dolor que estemos enfrentando o la pérdida que estemos enfrentando, podemos estar seguros que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones, en todo momento, nos consuela el Señor. Y esta palabra tribulación también es importante porque lo que el apóstol quiere señalar acá no es un dolor momentáneo, no es como cuando tú te chuzas con algo y te duele un momentico, no es como cuando en la expresión tiene que ver con tormento, con aflicción. Y la idea del apóstol es como cuando se tritura el trigo para hacerlo harina o cuando se oprimían las uvas para sacar vino. Yo no sé, las abuelas que han hecho sopa de pintado con ese maíz duro, tienen que molerlo para... Eso es un trabajo pesado. Pablo está pensando en eso. Uno es el que está allí en el molino. Esa es la tribulación. Es cuando tú estás siendo molido por una circunstancia. Yo no sé si has tenido que enfrentar eso. Si la has tenido que enfrentar, sabes a qué hago referencia. Si no, tranquilo, no te preocupes. Posiblemente tendrás que pasar por el molino en algún momento de tu vida. Porque todos nosotros tendremos que pasar por esto. Habrá distintas circunstancias. Hay problemas y sufrimientos, mis amados hermanos, que son causados por vivir en este mundo caído. La enfermedad, el dolor, la tristeza. El sufrimiento por causa de vivir en un mundo sujeto al pecado. El dolor que te causa de pronto que tú vas en la calle y te roban aquello que tanto esfuerzo te ha costado conseguir. O el dolor y sufrimiento de esta semana, hablaba con Nico, la circunstancia tan difícil que se tuvo que vivir en un colegio
Porque una niña de 14 años apuñaló a un niño de 14 años. Mis amados hermanos, el sufrimiento y el dolor causado por esa circunstancia es a causa de vivir en un mundo caído. Porque vivimos en un mundo sujeto al pecado. Desde Génesis capítulo 3, la humanidad cambió. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es parte de la vida. Y esto nos afecta a todos nosotros, seamos creyentes o no. También hay sufrimientos causados por los incrédulos, por causa de las decisiones pecaminosas que ellos toman y que nos afectan a nosotros, o que nos lastiman, que nos afectan. Vuelvo, insisto, cuando nos roban, cuando tenemos compañeros de trabajo que son complicados, esos son sufrimientos que nos causan a nosotros. También hay sufrimientos y problemas causados por vivir en los últimos días. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo, la persecución por causa de Cristo y del Evangelio. Y aunque nosotros de este lado del mundo no lo experimentamos tanto, hay lugares en el mundo en donde los cristianos son torturados y asesinados por causa de Cristo. Ese es el sufrimiento que muchos están experimentando, que nosotros de este lado de la eternidad, perdón, no lo vivimos. Sin embargo, como les digo, todos experimentamos este tipo de tribulación en distintas medidas. Así que ante esa realidad, Pablo le dice a la iglesia cómo enfrentaron ellos el sufrimiento, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo dice lo que ellos hicieron con el sufrimiento, con la tribulación. Pudieron consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo? Porque ellos mismos fueron consolados por Dios. Y como fueron consolados, pudieron consolar a otros, pudieron brindar ayuda y estímulo. Así que, mis amados hermanos, Pablo tiene una seguridad tan grande en medio de estas circunstancias del sufrimiento y del dolor, que tiene confianza. Por eso me gusta cómo lo traduce una versión. Dice, qué tan maravillosamente se nos ofrecen a nuestras dificultades y pruebas. ¿Y por qué nos consuela? Para que cuando nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo y aliento, podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó. Dice la traducción del lenguaje actual, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren y tienen problemas. A veces nosotros, mis amados hermanos, no entendemos el sufrimiento en nuestra propia vida. Pero el sufrimiento nunca es sin razón para Dios. Y el consuelo que Dios nos da a nosotros, porque Dios no nos deja, sirve para que nosotros podamos consolar también a otros, para que podamos ayudar a otros. Mire lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y esto, mis amados hermanos, es importante porque a mayor cantidad de sufrimientos y dificultades, mayor será la consolación que nosotros experimentaremos. Dios es un Dios de toda consolación y conoce las circunstancias por las cuales nosotros tenemos que atravesar. Y de la manera en que ve nuestro sufrimiento también nos da un consuelo. Pablo está hablando acerca primero de las aflicciones de Cristo por causa del Evangelio, la persecución que él mismo tuvo que experimentar. Pero esto no se limita a esas aflicciones ni a esos sufrimientos. Puede ser cualquier situación, una enfermedad, una situación de estrechez económica, algún problema familiar causado por el Evangelio, dificultades laborales. Y yo creo que aquí en esta circunstancia cada uno podría pensar cuál es la circunstancia difícil por la cual está atravesando, el sufrimiento que está enfrentando, para poder entender a qué consuelo se refiere el Señor y qué nos quiere otorgar. Por eso la traducción del lenguaje actual dice, nosotros sufrimos mucho y así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Y aquí es donde se aplica el Evangelio, mis amados hermanos. Cristo sufrió.
Miren, esto provee un consuelo mucho mayor que ningún otro sistema puede ofrecer. No hay mayor consuelo que el que Dios puede dar porque Él mismo experimentó el sufrimiento. Todos nosotros tendremos que padecer por causa de Cristo, pero Él traerá sobre nosotros su consolación, su consuelo. Y esto, mis amados hermanos, nos da a nosotros seguridad. Aun cuando estamos abrumados por las dificultades, ese consuelo que nos da Dios nos consuela y nos da confort, nos da tranquilidad. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, mis amados hermanos? ¿Cómo Pablo quiere que nosotros vivamos esto? Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza, la esperanza de la salvación que nos permite confiar en que si atravesamos por dificultades, Dios nos conforta para superarlas. Dios nos conforta para superarlas. La esperanza siempre debe estar fundada en Él por eso. A veces la circunstancia no va a cambiar. No cambia. Me impresionaba porque pensaba en esto y a veces Dios en su misericordia puede cambiar situaciones, ¿no? Pero hay otras que no. Yo no sé si ustedes han visto el testimonio de una hermana en la fe que se llama Joni Eareckson Tada. Y el sufrimiento y el dolor que ella ha tenido que experimentar. Dios no cambió su circunstancia. Pero el consuelo que ha recibido ella de parte de Dios lo ha usado para bendecir a otros. Elizabeth Elliot, esposa del misionero Jean Elliot. Es interesante, ella enviuda, se vuelve a casar y vuelve a enviudar. Y leyendo la biografía del pastor Tim Keller, ella contaba en una de sus experiencias, yo entiendo mejor el sufrimiento más que cualquiera de ustedes. Pero el consuelo que yo he recibido es un consuelo mayor. Mis amados hermanos, eso nos debe dar a nosotros confianza y seguridad. ¿Saben por qué? El consuelo de estas dos mujeres, el consuelo de un creyente siempre está en Dios mismo, porque Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos da un mejor y mayor consuelo que cualquier cosa en esta vida. Así que nosotros podemos tener seguridad de que aunque no lo veamos, es un consuelo que nos está prometido. Es segura porque ese consuelo es seguro porque está ligado a Cristo y a su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Es segura porque está fundamentada en la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Él tiene el control de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y eso se aplica a cualquier circunstancia en nuestras vidas. Podemos confiar en que si atravesamos por dificultades, también vamos a disfrutar de la consolación. Debemos reconocer que otros han sufrido más que nosotros. Otros han padecido antes que nosotros. A veces nosotros somos tan egoístas, mis amados hermanos. A veces nosotros pensamos que la circunstancia que yo estoy viviendo, la situación que yo estoy viviendo, solamente la estoy viviendo yo. A veces nosotros necesitamos mirar hacia afuera y poder entender que esto no es exclusivo mío. Otros también lo han vivido. También debemos pensar que tal vez no hemos tenido que atravesar por una circunstancia tan difícil como la de un hermano o de una hermana. Dejar de pensar tanto en nosotros y mirar a otros para ver también cómo Dios nos consuela en medio de todo eso. Y eso no significa que en momentos no tendremos que enfrentar dificultades aún mayores que las de una persona. Pero lo que sí podemos estar seguros, mis amados hermanos, es que podremos experimentar consuelo. Pablo apela así que a esto mirando los sufrimientos de Cristo y que ellos tienen un propósito en Dios. Como dice la Nueva Traducción Viviente, tenemos plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendremos parte del consuelo que Dios nos da. Así que confiemos, mis amados hermanos. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña que es una realidad por la que todos aquellos que son hijos del Señor tendrán que pasar. Pero que no depende en muchas ocasiones, como dicen algunos, de una vida recta. Miren, mis amados hermanos, el gran daño que le ha hecho el Evangelio y la prosperidad a la iglesia. Tú estás bendecido y en victoria.
Y te dicen, no, es que un hijo de Dios no puede estar enfermo, no puede estar en escasez. Yo escucho lo que muchas de estas personas dicen y yo digo, no han leído el Nuevo Testamento. No han visto el libro de los Hechos, como Pablo tuvo que pasar por la cárcel, enfermo, naufragio, sin plata. Y lo triste es que muchas de estas personas que han comprado ese evangelio, ese mensaje, cuando vienen las dificultades, se chocan con Dios y empiezan a culpar a Dios. Pero si yo te he servido obedientemente, si yo he vivido de la forma correcta, ¿por qué me está pasando esto? Ellos como tratan de cumplir unos estándares morales y no pueden entender cómo es que esto puede pasar. Pero el Evangelio, mis amados hermanos, nos da una correcta comprensión de esto. Nos ayuda a ver de que si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por el sufrimiento, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores? Jesús lo prometió, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Él sufrió pobreza, Él sufrió rechazo, Él sufrió injusticia, Él sufrió tortura, venció. Por eso es que nosotros podemos mirarlo a Él, no nuestras circunstancias, no nuestras situaciones. Miremoslo a Él. De Él viene nuestro consuelo. Y hermanos, algo que al mirar este pasaje me impresiona, mis amados hermanos, es que la palabra consolación aparece 9 veces. La palabra tribulación aparece 4 veces y la palabra aflicción 3 veces. Eso me lleva a considerar esto, mis amados hermanos. La consolación de Dios siempre será mayor en nuestras vidas, mayor que todas nuestras tribulaciones, mayor que todas nuestras aflicciones juntas. Nuestra consolación siempre va a ser mayor. Así que podemos descansar en Dios. Dios está con nosotros a nuestro lado en nuestros momentos de mayor presión, en los momentos de mayor estrechez, en los momentos de mayor sufrimiento, viniendo a nuestro auxilio. Por eso podemos ser consolados y por eso podemos consolar a otros. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos, a otros que están sufriendo. Por eso tenemos un mejor y mayor consuelo. Pero no solamente esto. Ya vimos la primera razón, en este caso, del sufrimiento y lo que nosotros debemos hacer para enfrentarlo. Ahora veamos la segunda que encontramos nosotros en los versículos 8 al 11 y es que es para que nuestra confianza no esté depositada en nosotros, sino en Dios, para que nuestra confianza esté depositada en Dios. Versículos 8 al versículo 11. Dice la palabra del Señor, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol muestra acá el testimonio de las dificultades por las que tuvo que atravesar en Asia. Basta solamente con leer el libro de Hechos y darnos cuenta de todo lo que él vivió. De hecho, él presenta un resumen en esta misma carta. Acompáñeme por favor a 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 23 al versículo 27. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed,
con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Uno escucha esta descripción. El mejor cristiano de la historia, mis amados hermanos. Este es el mejor cristiano de la historia. Y miren cómo él habla de sus circunstancias, de las dificultades por las que tuvo que atravesar. Tan dura fue la dificultad que dice la palabra del Señor que perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza. Dice, abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Gracias. De conservar la vida. Se sintieron totalmente perdidos, no pudieron soportarlo más. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Mire, nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, nos vimos inútiles, lo inútiles que éramos para escapar, dice una versión, pero eso fue lo bueno. Porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos, Dios que puede resucitar a los muertos. Miren, Pablo enfrentó todas estas circunstancias y sabe, aprendió que no podía confiar en él. Su confianza no podía estar en sí mismo, tenía que estar en Dios. Nos podemos sentir así, mis amados hermanos, nos podemos sentir así, que todo esté perdido. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que enfrentar tal vez la noche más oscura de sus vidas, donde ustedes sientan que todo está perdido. Pero Dios permite eso por una razón, para que no confiemos en nosotros, sino en Él. Dios es poderoso para resucitar. Así que Pablo nuevamente le dice a los creyentes en Corintios, ¿saben? ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Para lo único que no hay solución en esta vida es la muerte. Pues es una gran mentira. Es una gran mentira. ¿Saben por qué? Porque Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Él es poderoso, o sea, para eso hay solución. Nosotros podemos tener seguridad. Pablo les está diciendo, miren, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Él tiene facultad para hacer conforme a lo que Él se ha propuesto, así que podemos confiar. Y eso fue lo que efectivamente hizo, versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto es tremendo, mis amados hermanos, porque eso fue lo que Dios hizo efectivamente en Él. Lo hizo en el pasado, los libró. Lo está haciendo en ese momento, los libra. Y Pablo está plenamente seguro de que los librará en el futuro. De cualquier circunstancia. Así que él puede enfrentar los problemas con la frente en alto, seguro. No importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa la circunstancia. Dios los rescató y lo seguirá haciendo, dice la Nueva Traducción Viviente, seguirá rescatándonos. ¿Cómo podemos aplicar esto nuevamente a nuestras vidas, mis amados hermanos? Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, podemos estar seguros de que Él nos librará, es lo que Él hace y continuará haciéndolo. Cuando nuestra confianza está puesta en Él y no en nuestras circunstancias o en lo que nosotros creemos que podemos hacer, Él nos librará. El sufrimiento parece ser uno de los más grandes instrumentos que Dios usa para continuar mostrándonos nuestra dependencia a Él, o para llevarnos a depender de Él más bien. Así que no hay sufrimiento sin desperdicio para Dios, porque primero, el mejor y mayor consuelo que Dios otorga es usado para que nosotros podamos consolar a otros que también están sufriendo, pero también nos ayuda a nosotros, entendiendo que ese mejor y mayor consuelo nos hace depender de Él y no de nosotros. Esa es nuestra esperanza, sin importar cuál sea la circunstancia. Nuevamente, un autor lo dice así: Dios es bueno al otorgarnos el mayor regalo que pueda darnos, que es más de sí mismo. A menudo debe quitarnos algo para ayudarnos a confiar solo en Él. Inclusive si de a ratos pareciera que hemos recibido una sentencia de muerte.
Mira, creo que lo leímos hace poco en ESI, es que no busqué la cita y no la encontré. No te vas a dar cuenta que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Iglesia, no te vas a dar cuenta de que Cristo es todo lo que necesitas hasta que te des cuenta que Cristo es todo lo que tienes. Confía en el Señor. Mira, el sufrimiento, y esto también es importante, mis amados hermanos, no es que nosotros seamos masoquistas y que querramos sufrir. No es eso tampoco. No. El sufrimiento nos revela nuestra más grande necesidad. De hecho, Dios nos grita en el sufrimiento, nos llama. Dios permite a veces el sufrimiento en medio del mundo porque es su megáfono para llamar la atención de la humanidad. Muy pocos quieren escucharlo, pero el sufrimiento sigue siendo sin desperdicio para Dios. Muchas veces en medio del sufrimiento nosotros podemos ver en qué estamos confiando. Si estamos confiando en Dios o en nosotros mismos, en lo que tenemos, en nuestra seguridad, en otras cosas, en nuestros ídolos, porque parecen más confiables que en Dios. Solo te vas a dar cuenta, mis amados hermanos, solo nos vamos a dar cuenta de que Jesús es todo lo que necesitamos hasta que nos demos cuenta que Jesús es todo lo que nosotros tenemos. El principal propósito de Dios para nuestros problemas, y con esta cita quiero ir cerrando, el principal propósito de Dios para nuestros problemas es que podamos abandonar nuestra confianza en nosotros mismos. Porque cuando lo hacemos, hay la sensación temporal de que estamos cayendo. Pero por la fe en la misericordia de Dios caemos infinitamente más seguros en los brazos de nuestro Padre, que tiene el control total al borde de la vida y de la muerte, dice John Piper. Voy a volver a leer esa cita. El principal propósito de Dios para nuestros problemas es que podamos abandonar nuestra confianza en nosotros mismos. Cuando lo hacemos, hay una sensación temporal de estar cayendo. Pero por la fe en la misericordia de Dios caemos infinitamente más seguros en los brazos de nuestro Padre, que tiene el control total al borde de la vida y de la muerte. ¿Cómo finaliza Pablo esta porción? Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Se espera que en nuestras vidas también ocurra esto que se menciona en este verso. Que esto nos lleve a orar. Que estas circunstancias nos lleven a orar para elevar nuestra alabanza a Dios, que puede contestar nuestros ruegos con seguridad. Pablo dice que desea que muchos se unan en oración por él, porque en la medida en que Dios lo sostiene, Dios recibe más gloria. Son dadas gracias a Dios. Pero también hay una implicación para la iglesia. Iglesia, nosotros somos llamados a consolar. El sufrimiento no es solamente para nosotros. Miren, el mejor y mayor consuelo que nosotros recibimos debe ser usado para compartir las cargas con otros. Al compartir nuestras cargas somos humillados por nuestras debilidades. Pero también sirve para resaltar la poderosa mano sustentadora de Dios que nos sostiene en medio de la dificultad. La iglesia es un instrumento en manos de Dios. La iglesia debe ser una comunidad de profundo consuelo, un lugar en donde la gente obtiene apoyo para el sufrimiento, en donde cada uno de nosotros vamos creciendo para que por medio de las aflicciones lleguemos a ser más como Cristo. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque el Hijo de Dios sufrió hasta la muerte, no para que los hombres no sufrieran, sino para que los sufrimientos pudieran ser como los suyos, para que sus sufrimientos pudieran ser como los suyos, pero también para que podamos recibir consuelo. Somos llamados a ser agentes que dan consuelo a las personas que nos rodean. Cuando yo entiendo mi sufrimiento, cuando yo entiendo la circunstancia que he tenido que atravesar, puedo mirar a los que están a mi alrededor y sentir compasión, y puedo otorgar consuelo. Ese consuelo que esas personas también necesitan con desesperación. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo caído.
Vimos dolor, vemos sufrimiento. No podemos permanecer indolentes ante el sufrimiento que hay afuera. Ese consuelo que yo recibo es un consuelo que alguien afuera también necesita. Así que podemos dar consuelo también a otros. Consolémonos entre nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Sobrellevar las cargas los unos con los otros. Si tú estás pasando por un momento de dificultad, si tú estás pasando por un momento de aflicción, por favor, no te quedes callado. No le voy a decir denuncie. Voy a decir, busque consuelo en su hermano, hable. Tal vez la circunstancia que tú estás enfrentando parece más grande. Es una circunstancia que pareciera que te fuera a superar. Pero recuerda, Dios da un mejor y un mayor consuelo. Ninguna aflicción, ningún sufrimiento es mayor al consuelo que Dios puede darte. ¿Y sabes cómo Dios consuela? A veces coloca personas a nuestro lado para que caminen con nosotros en medio del dolor y la aflicción. Busquemos consuelo. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento en tu vida? ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento en tu vida? Mira, nosotros como creyentes, no te vamos a mentir, nosotros también enfrentamos sufrimiento, también experimentamos dolor por distintas circunstancias. Es como dicen algunas personas, los médicos también se enferman y hasta se mueren. El dolor es real, es inevitable también para nosotros. Tendremos aflicción. La diferencia para los que están en Cristo es que cuando las dificultades o las preocupaciones llegan a nuestras vidas, Jesús no nos abandona, porque tiene el poder para sostenernos, porque nos ha dado su Espíritu Santo para caminar a nuestro lado, porque nos provee un consuelo mejor y mayor. Durante su vida y hasta su muerte en la cruz, Jesús experimentó más dolor y más sufrimiento que todos nosotros juntos. Por eso se identifica con nosotros en nuestro sufrimiento. Y por eso nos ofrece un mejor y mayor consuelo. A veces no entendemos por qué atravesamos por estas circunstancias, pero sí podemos estar seguros de que Jesús nos entiende en medio de ellas y nos da ese mejor y mayor consuelo. Si no has depositado tu confianza en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, posiblemente el sufrimiento sea una carga demasiado pesada para llevar para ti. Tal vez las circunstancias te están superando, pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe, hallarás descanso para tu vida. Tal vez las circunstancias no cambien. Yo no te puedo decir eso. Tal vez las circunstancias no cambien. Tal vez tus problemas no se solucionarán inmediatamente. O tal vez no se solucionen. Pero de algo sí puedo estar seguro. Y es que el Señor te dará un consuelo, un mejor y mayor consuelo, definitivamente mejor y mayor que cualquier consuelo, que cualquier cosa de este lado de la eternidad te pueda ofrecer. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe, ven a Él y búscale para que Él te otorgue ese mejor y mayor consuelo que solo puede darte. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que en esta mañana oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude. Y si alguno en este momento está pasando por alguna circunstancia difícil, hágase al lado de alguien para que lo abrace, para que ore por usted y pídale al Señor que le dé ese consuelo y ese descanso que su vida necesita. Soberano Señor Dios, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y porque al permitirnos mirar en tu palabra, Señor, entendemos que tú nos otorgas a nosotros un mejor y mayor consuelo. De nuestro sufrimiento no es sin desperdicio, pero que tampoco es ajeno a ti, porque tú en la cruz del Calvario experimentaste el dolor y el sufrimiento. Tú eres varón experimentado en quebranto, Señor. Y tu palabra dice que nosotros como que escondimos el rostro de ti, Señor. Y tú llevaste todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Señor, y aunque hay circunstancias por las que de este lado de la eternidad nosotros tendremos que
pasar y atravesar. La confianza que tenemos es que tú enfrentaste al mundo, venciste la aflicción, venciste el dolor, has vencido al mundo y por eso nos das un consuelo mejor y mayor. Señor, ayuda a la iglesia. Ayuda, Señor, en este momento a los que están pasando por la tribulación, que están siendo como molidos, Señor. Yo sé que tú estás al lado de ellos. Úsanos a nosotros, Señor, como instrumentos para consolar también a los que sufren afuera. Aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de circunstancias difíciles, Señor. Provee consuelo a sus vidas, provee consuelo a sus corazones, Señor. Y ayúdalos, Señor. Ayúdanos, oh Padre de la gloria, para que todos nosotros juntos como iglesia seamos también instrumentos para consolar a otros, Señor. Gracias por darnos consuelo en nuestras circunstancias, porque tú has venido a caminar a nuestro lado, no nos has dejado solos. Ayúdanos para que nosotros podamos caminar con otros y consolarles también a ellos. A ti sea toda la gloria y la honra, precioso Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te alabamos. Amén.